Chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la asesoría de ácidos y bases. Aquí. En primer lugar, vamos a ver qué es la célula. La célula es un sistema termodinámicamente inestable que requiere del aporte continuo de energías para cumplir sus funciones. También vamos a definir a la célula como un sistema de membranas. Sabemos que cada una de las organelas de la célula va a tener su propia membrana y en esa membrana se van a producir varias reacciones químicas, ¿no? De intercambio de sustancias principalmente. Entonces vamos por acá, intercambio de sustancias. En la membrana celular. Listo. Ya pasamos a la siguiente parte. Ahora, ¿qué es un ácido? El ácido va a tener varias definiciones. En este caso vamos a ver 4. Aquí. Según Arrhenius, el ácido es una sustancia que disocia protones de hidrógeno en soluciones. Según la teoría de Bronsted-Lowry, es un donante de protones. Según Lewis, es un potencial aceptor de electrones. Y según Usanovic, es un donante de cationes o aceptor de aniones. ¿Okay? Son 4 definiciones distintas. Ahora vamos a hablar un poco de la teoría de Arrhenius, ¿no? Teoría ácido-base de Arrhenius. Eh, Según Arrhenius, bueno, sugirió clasificar ciertos compuestos como ácidos o bases de acuerdo al tipo de iones que se forman cuando este compuesto se añade al agua. Es decir, Arrhenius va a clasificar a los ácidos o las bases según cómo reaccionan estos al agua. Entonces, supongamos que en un recipiente de agua, él va a poner la sustancia y según cómo esa sustancia reaccione al agua, es un ácido o es una base. Sí. Ya. En este caso, el ácido, según la teoría de Arrhenius, es una sustancia que, bueno, disocia cationes H. Aquí lo tenemos. Entonces, el ácido, según Arrhenius, es una sustancia que disocia cationes H. Y la base es una sustancia, una solución acuosa que disocia para producir hidróxido, ¿no? Que es OH-. Listo. Entonces, esas son las dos definiciones de ácido y base según la teoría de Arrhenius. ¿Cuáles son las limitaciones? Es que solo se considera el comportamiento ácido-base en una solución acuosa, es decir, no podemos ver el comportamiento de estas dos sustancias en otras sustancias acuosas, o sea, solamente se puede en agua. A ver, ¿qué más? Ya, un ácido y una base en esta definición se neutralizan mutuamente en una reacción química formando sal y agua. Por ejemplo, tenemos esta reacción. Tenemos el HCl que funciona como un ácido que va a reaccionar con esta base. Es el hidróxido de sodio. ¿Y cuál sería la reacción? La reacción es cloruro de sodio, que vendría siendo la sal, más, bueno, estos son los productos, más agua. Entonces, ¿cómo se neutralizan este ácido y esta base dentro de esta teoría? Convirtiéndose en sal y agua cuando reaccionan juntos. Bueno, vamos a poner por acá, esta vendría siendo la neutralización. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Aquí. Ahora tenemos la teoría de Bronsted y Lowry. Ok, esa teoría funciona de esta manera. Dice que el ácido va a ser un donador de protones. Entonces, vamos por acá. El ácido se va a comportar como un donador de protones. ¿Qué más nos dice?
dices, bueno, siempre que una sustancia se comporta como un ácido, va a ceder electrones, es decir, claro, dona los protones, ¿no? Y hay otra que se comporta como base, que es la que va a capturar dichos protones. Entonces, el ácido es el que dona los protones y la base es la que recibe los protones. Y aquí lo tenemos en una tabla. Tenemos el ácido y la base. Entonces, es el ácido quien va a donarle protones a la base. Es por eso que, bueno, pierde un hidrógeno. Entonces, al perder un hidrógeno, queda de esta forma, OH menos. ¿Por qué el menos? Porque ha perdido un protón. Entonces, esa sería la base conjugada, ¿no? El ácido tiene su base conjugada y la base tiene su ácido conjugado, que sería el resultado de recibir un protón. Entonces, esta sustancia ha recibido un protón y se convierte en NH4, ¿no? Que es el ácido conjugado. Bueno, aquí tenemos algunas conjugaciones. En este caso, el del ion amonio, su conjugación es el amoníaco, como lo vimos en esta ecuación. Del ácido carbónico sería el ion bicarbonato y así con los demás. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? Ya, ya. Bueno, una de las desventajas en esta ecuación es que el CO2 no va a poder donar hidrógenos. Entonces, esa sería una incongruencia dentro de la teoría del Bronsted-Lowell. ¿Sí? No puede donar. Y bueno, la ventaja, a diferencia de la teoría de Arrhenius, bajo estos conceptos, las sustancias sí pueden reaccionar a medios que no son necesariamente agua, ¿ok? Esa sería una ventaja. Ahora pasamos a la teoría de Lewis. Bien, en la teoría de Lewis nos dice que el ácido es una sustancia que va a aceptar pares de electrones. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, esto de aquí funciona como el, el ácido. Entonces, este es el que va a aceptar dos electrones del flúor en este caso. Entonces, como podemos ver acá, están compartiendo, vamos a poner otro color, están compartiendo dos electrones. Entonces, es el que recibe dos electrones. Por lo tanto, el flúor de acá sería la base y ese sería el ácido. ¿Por qué? Porque acepta dos electrones. ¿Y qué más? La desventaja de esta teoría es que va a ser difícil de manejar. Sin embargo, una de las ventajas que presenta es que sí incluye al CO2, al dióxido de carbono. Entonces sí incluye al CO2. Listo. Ahora vamos a definir qué es el anfoterismo. El anfoterismo es una propiedad que van a presentar algunas sustancias que les permite reaccionar tanto como ácidos como bases. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un anfótero. Este anfótero funciona como ácido y funciona como base. Em, Aquí tenemos como ácido, en este caso el agua, ¿no? También dona electrones, así como los recibe. Entonces, estos donan y reciben electrones. Funcionan em, como ambas formas. Entonces, acá nos dice también que los anfóteros son sustancias químicos moleculares neutras o iónicas que pueden actuar tanto como ácidos como bases en una reacción química. Ok. Em, ya. Algunos ejemplos de anfóteros, como por ejemplo, el agua que actúa como base y también actúa como ácido. Entonces, un ejemplo de anfoterismo sería el agua, ¿no? Que es el más clásico. Mm, Dentro de los iones de hidrógeno, iones hidroxilo, también tenemos al hidrógeno y al hidroxilo. Entonces, el agua, el hidrógeno y el hidroxilo también pueden actuar, también tienen esta propiedad de anfoterismo, ¿no? Que actúan como ácido y actúan como base. Hasta aquí está todo claro, chicos. ¿Tienen una pregunta?
Ya, ahora vamos a hablar de la constante de disociación de los ácidos. Ok, esta bueno, es una medida cuantitativa que nos sirve para medir la fuerza o la debilidad de un ácido. Entonces, mide la fuerza de un ácido. Medida cuantitativa de la fuerza o capacidad de un ácido para disociarse. Y la fórmula consiste en esto. Bueno, esta fórmula deriva de la ecuación de equilibrio de los ácidos y las bases, que nos dice que arriba en el denominador van a ir los productos y abajo va a ir el ácido débil. Entonces tenemos así. Y aquí tenemos un ejemplo. Chicos, hay abierto. Ya. Entonces lo tenemos así. Arriba van los productos y abajo va el ácido débil. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula en un ejercicio. Nos dicen que se separan 200 mililitros de una disolución disolviendo 1.5 gramos de ácido acético en agua, ¿no? Esto va a ser el ácido disuelto en agua. Si esta disolución tiene un pH de 2.9, determina el valor de la constante de acidez, que, bueno, se representa como K, para el ácido acético. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que necesitamos es hallar los moles. Entonces, para hallar los moles vamos a utilizar este dato de acá. ¿Cómo serían los moles? ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula de la molaridad, perdón? Y pues alguien recuerda la fórmula de molaridad. Bueno, la fórmula de molaridad, sí, dime. Creo que era átomos, ay, no me acuerdo su nombre, pero era sobre volumen. Sí, está bien. Bueno, en este caso, bueno, para los elementos, Moles. sí, moles. Es moles sobre volumen. Si no me equivoco, para los elementos solos sí es átomo sobre volumen, pero en este caso es moles sobre volumen, entonces está bien. Y con esto vamos a hallar la molaridad. Entonces, en este caso, los moles sería, bueno, esperen un momento, nos dan el ácido acético. Ya, la fórmula de ácido acético es esta. Y el ácido acético es este. Es CH3. Entonces vamos a sumar los moles de cada uno de ellos. En este caso, los moles de este, vamos a poner por acá, los moles. Simplemente sumamos los moles de cada uno de los elementos. En este caso, del carbono vendría siendo 2 por 12, porque los moles del carbono son 12, entonces 2 por 12. Más los del hidrógeno, los moles del hidrógeno son 4, entonces simplemente sería, perdón, son 1. Entonces tenemos 4 moléculas de hidrógeno, entonces multiplicamos 2, 4, 4 por 1. Más del oxígeno tenemos 2, entonces tenemos 2 oxígenos, 2 por 16. ¿Sí? Entonces tenemos 2 carbonos, 2 por 12, 4 hidrógenos, 4 por 1, y 2 oxígenos, 2 por 16, ¿no? Esto para hallar la cantidad de moles totales. Entonces acá tenemos, bueno, en total todo sale 60. Tendríamos 60 moles de ácido acético. Entonces ponemos por acá los moles 60. Sobre el volumen. Bueno, el volumen nos lo dan de dato. El volumen es 250 mililitros, pero esto lo tenemos que convertir a litros. Entonces 250 mililitros sería equivalente a 0,250 litros. Entonces vamos por acá, 0,250. Y esto, según la calculadora, nos resulta
0.1 moles. Listo. Una vez ya teniendo la molaridad de este compuesto, ya podemos hallar su constante de disociación. Bueno, sabemos que la fórmula va así. La constante de disociación es así, productos sobre el ácido débil. Entonces, para saber esto, vamos a armar primero la ecuación. Vamos a ponerlo más pequeño. Y la ecuación en este caso sería la siguiente. Tenemos el ácido acético, que es CH3, y este va a reaccionar con el agua, ¿no es cierto? Reacciona con el agua. Entonces ponemos la fórmula del agua, H2. Va a haber una reacción y los productos que se van a originar son estos. Este ácido le va a ceder un hidrógeno, entonces pierde el hidrógeno que está acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo de esta forma. ¿Sí? Y este es el que va a ganar un hidrógeno, más H3O. Listo, ¿entendieron por qué se construye la fórmula así? Este pierde un hidrógeno y lo cede al agua, ¿no? Porque es el ácido. Este sería el ácido. Este es el ácido y esa es la base. Entonces, este ácido le cede el hidrógeno al agua, en este caso la base, y queda de esta forma, ¿no? Sería su base conjugada y el ácido conjugado. ¿Hasta ahí está claro, chicos, o tienen alguna pregunta? Ya. Entonces nos quedarían estos dos productos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular más o menos la molaridad en 3 pasos. Primero tenemos la molaridad inicial, la molaridad de la reacción y la molaridad final, ¿no? Molaridad inicial, reacción, la de forma y la molaridad equivalente, que ya es cuando se hace un equilibrio, por así decirlo. Bien, entonces, la molaridad inicial de este vamos a suponer que es X y de este, bueno, aún no reacciona, ¿no? Ya la molaridad, perdón, creo que aquí la molaridad inicial es lo que llamamos 0.1 y esos todavía no reaccionan. En la molaridad de reacción, esto se va a convertir a otra cantidad que no sabemos cuál es, por lo tanto le ponemos X y bueno, esos todavía no van a reaccionar. Y en la molaridad de forma es cuando reaccionan ya los productos. Entonces ponemos X a cada uno y aquí le ponemos 0.1 menos X. Okay. Y al final tendríamos que es esto, ¿no? 0.1 menos X, X y X. Okay, para que no se confundan muchos chicos, simplemente van a suponer esto. Van a ir de frente acá. A ver. Sin hacer ya todo este procedimiento, no es necesario realmente, solo luego para que lo comprendan un poco mejor, pero pueden irse de frente a este paso, ¿no? Que es ya la molaridad equivalente, y simplemente restan la molaridad inicial del ácido menos X, y a los dos productos le ponen X y X, ¿ok? Simplemente así. Ahora, sabemos que X, ¿cuánto vale? Para hallar X, vamos a utilizar el dato del pH. Nos dicen que el pH es 2.9. Entonces, sabemos que el pH es el potencial de hidrógeno. Entonces, el pH se define de esta forma. El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos en el compuesto. En este caso, la concentración de hidrógenos en el compuesto vendría siendo este, ¿no? Que es el que tiene hidrógenos en el producto de toda la reacción. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a decir pH es igual a menos logaritmo de este compuesto.
Ya sabemos que el pH es 2.9, igual menos logaritmo de el compuesto. Listo. Y esta transformación se hace de la siguiente forma. Vamos a pasar el logaritmo al otro lado y H3O vendría siendo igual a 10 elevado a la menos 2.9 moles. Y simplemente quedaría de esa forma. Es una conversión sencilla. Entonces, repasando los pasos, sabemos que el potencial de hidrógeno es menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Entonces, hacemos eso. El potencial de hidrógeno es menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. En este compuesto, la concentración de hidrógenos es esto, porque en los productos es el que tiene mayor cantidad de hidrógenos. Entonces, lo ponemos acá. Y nos quedaría de esta forma, ya van a ver resolviendo. Entonces, vamos a decir, a partir de esto, que X vale 10 a la menos 2.9. Y una vez que ya teniendo los datos, ya podemos resolver todo. Entonces, vamos a nuevamente copiar la fórmula reemplazando los valores. En este caso, acá va a ser igual a la concentración de los productos. A ver. ¿Cuáles son los productos? CH3 menos por la concentración de H3O sobre el ácido inicial, ¿no? La concentración del ácido inicial, que es el ácido acético. Listo. Una vez ya planteamos la fórmula, vamos a reemplazar simplemente. Entonces, arriba vamos a tener 0.1 menos esta ecuación de acá, bueno, este valor de acá. No, no, espérense. Era allá. Esto abajo. Entonces, primero vamos a poner las X arriba, en este caso 2 por, lo que está acá, 2 por 10 a la menos 2.9. Y abajo ponemos 0.1 menos 10 a la menos 2.9. Esa sería la forma correcta. Listo. Y si ya lo ponen a la calculadora, todo esto vendría resultando 1.6 por 10 a la menos 5. Ya, eso sería. 1.6 por 10 a la menos 5. Ese sería el valor de K. Por 10 a la menos 5. No sé si han entendido esa parte, chicos, o tienen alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta sobre esto. ¿Puedes repetir por qué le pones X? Ah, ya. Es una forma mecánica de hacer el ejercicio, por así decirlo. X lo vamos a igualar al pH de esta solución. Simplemente memorícense la forma de hacerlo. Entonces, les van a dar de dato el pH. Entonces, ustedes lo que van a hacer es poner pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Una vez que resuelvan esto, dependiendo del compuesto que tengan, les va a salir un valor. Y ese valor lo igualan a X. Entonces, ya, en este caso, en la parte de la ecuación X sería la forma en la que reaccionan, es decir, el resultado que van a tener cada uno de los productos. Em, el resultado inicial del ácido como tal, del ácido acético, va a ser X. Entonces, una vez que ya reaccione todo esto, X pasa a ser el valor de estos dos productos, como vemos acá, y el ácido acético pasa a ser su molaridad inicial menos X. ¿Ok? No sé si se ha entendido hasta ahí o tienen otra pregunta. Ya, chicos.
Les dejo un ejercicio para que lo puedan hacer. Igual si tienen alguna pregunta me dicen. Me avisan cuando tengan la respuesta. ¿Todos alguien tiene la respuesta?
Bueno, lo voy a explicar yo para que lo puedan entender mejor. Igual si a alguien le sale la respuesta, me avisa. Sí, el primer paso para resolver este ejercicio es saber la molaridad del compuesto. En este caso nos dan ácido nítrico. Entonces lo ponemos por acá. Como ya nos lo dan de dato, entonces simplemente lo ponemos. La molaridad es igual a 0.1. Listo. Luego tenemos que hallar, bueno, armar más que todo la ecuación. En este caso, la ecuación sería la siguiente. El ácido nítrico, a ver, ya, el ácido nítrico va a reaccionar con el agua, entonces a ver, ¿cómo era? Bien. Reacciona con el agua y le cede un hidrógeno a la molécula de agua, entonces tendríamos esta molécula, ya, más H3O. Listo. Una vez armamos la ecuación, vamos a hallar la molaridad equivalente para este caso. Entonces, la molaridad equivalente del ácido nítrico, vamos a poner su molaridad inicial, que es 0.1, menos X. Y a los trozos le ponemos X. Esa sería la molaridad equivalente. Ahora armamos la fórmula. La fórmula en este caso es K va a ser igual a productos sobre el ácido. Entonces, arriba ponemos la concentración de los productos. En este caso son estos dos. La concentración de NO3 menos por la concentración de H3O sobre el ácido, que sería el ácido nítrico, ¿no? Listo. Y ahora simplemente vamos a reemplazar. Vamos a poner por acá 0.1 menos X, perdón, esto va abajo. Ya. Entonces, arriba ponemos 2 por X y abajo 0.1 menos X. Ok. ¿Por qué hacemos esto? 2 por cada una de las X. Cada uno de estos va a valer X, X y esto es 0.1 menos X. Ahora, ¿cómo hallamos X? De la misma forma que lo hicimos en el caso anterior, nos dan otra vez el pH. El pH de esta solución es 1.6. Entonces, ponemos pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y para este caso, el pH va a ser menos logaritmo de la concentración de H3O, como en el caso anterior. Entonces ponemos pH es igual a menos logaritmo de H3O. Listo. Y ahora tenemos que, como en el caso anterior, H3O va a ser igual a 10 a la menos 1.6.
Listo. Moles. Por lo tanto, ya una vez teniendo ese valor, vamos a tener que X va a ser igual a 10 a la menos 1.6. ¿Ok? Listo. Ahora simplemente lo reemplazamos, chicos. Reemplazamos en esta ecuación, tendríamos 2 por 10 a la menos 1.6 sobre, sobre 0.1 menos X, perdón, menos 10 a la 1.6. Y ahora con calculadora vamos a ver cuánto sale. Ya. Arriba sale 0.050 y vamos a ver cuánto sale abajo. Abajo sale 0.074. Entonces dividimos esos dos valores y tendríamos la respuesta. Tendríamos 25 sobre 37, que es igual a 0.67. 0.67. Y esta sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Han entendido, chicos? ¿Está todo claro? ¿O quieren que vuelva a repetirlo? Disculpa, ¿por qué 2? Ah, ya. Tenemos aquí 2x, entonces digamos que se suman. Entonces tendríamos 2 por la cantidad de x, en este caso 2, porque son 2x. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, chicos. ¿Tienen otra pregunta? Ya, ok. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la fortaleza de ácidos y bases. Ok. Un ácido fuerte es aquel que libera fácilmente protones respecto al otro. Un ácido débil es aquel que libera protones con dificultad. Entonces, digamos que si no puede liberar los protones con facilidad, entonces se considera como un ácido débil, ¿no? Una base fuerte es aquella que acepta fácilmente los protones, ¿no? Que sería lo contrario a un ácido fuerte. Y una base débil es aquella que no puede aceptar con facilidad los protones. Y tenemos, aquí lo tenemos más ejemplificado. Tenemos las bases fuertes, donde todas las moléculas se disocian, y las bases débiles, donde pocas moléculas se van a disociar, ¿no? Esto es por la fortaleza de la base. Como no puede recibir bien los protones, la base débil, entonces las moléculas no se disocian correctamente o muy pocas de ellas lo van a hacer. Bueno, ahora tenemos a los ácidos y bases de uso cotidiano. Tenemos, por ejemplo, el ácido cítrico, perdón, que se encuentra en la naranja, el limón, el pomelo, que son cítricos. El ácido málico, que se encuentra en la manzana, y cada uno de ellos tiene sus sustancias alcalinas, ¿no? Que son sus contrapartes, por así decirlo. Luego en su PPT teníamos como dato que los champús de pH entre 4 y 8 afectan la proteína del cabello, sobre todo si es alcalino. Lo hace más quebradizo al deshidratarlo y quitarle la grasa protectora. Por ello se recomienda tener un champú de un pH de 5. Bueno, aquí tenemos otro gráfico que nos ejemplifica el balance o equilibrio de ácido-base. Bueno, es neutro cuando hay iguales cantidades de cada una de las sustancias. Es ácido cuando predomina la acidez o predomina la cantidad de hidrógenos. Y es alcalino cuando predomina la cantidad de bicarbonato.
¿Ok? Esto de aquí es la fórmula del bicarbonato, por cierto. Vamos a señalarlo por acá. Entonces, eso también sería una forma de medir el pH. Sabemos que el pH es un potencial que mide qué tan alcalino o qué tan ácido es una sustancia. Entonces, mientras más concentración de hidrógenos hay, es más ácido. Mientras más concentración de bicarbonato, es más alcalino. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poco más del pH. Chicos, ¿alguien sabe cuáles son los valores normales del pH en las personas? Sí, de La 35 a sangre es 45. Sí, correcto. 7,35. A 7,45. Esos serían los valores de pH normales, ¿ok? Una variación de ellos puede originar una acidez o una sustancia alcalina. Entonces, lo vemos más a fondo acá. El pH o potencial de hidrógeno es una escala numérica que se utiliza para medir la acidez o basicidad de una solución acuosa. Está relacionado con la concentración de iones o iones hidronio. Listo. Bueno, acá tenemos la fórmula que les enseñé hace rato. El pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿ok? Y aquí tenemos una línea, ¿no? Que nos dice más o menos los valores normales de cada las sustancias o los fluidos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la acidez estomacal, el rango es este, ¿no? Más o menos con una acidez de 2. Si se encuentra en 2, es porque es ácido, ¿no? ¿Cuál es el punto referencial de la línea del pH? Es el 7. Si es más de 7, la concentración de OH o la concentración de hidrógenos, entonces es más alcalino, y si es menor a 7, entonces es ácido. En este caso, em, el ácido del estómago está en 2, entonces es mucho más ácido. Por ejemplo, la leche de magnesia está en más o menos 10,5, entonces es más alcalino, ¿no? Porque es mayor a 10. Entonces, y así con todos. La sangre, por ejemplo, es un poquito más de 7, está más o menos en 7,5 por ahí, entonces se inclina más a ser alcalino, ¿ok? ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿Está claro? Ya, vamos a continuar. Em, Ahora hablaremos un poco de cómo es que generamos ácidos en nuestro cuerpo. Sabemos que en nuestro cuerpo va a haber una serie de reacciones, el metabolismo, la respiración, bueno, esos procesos van a generar sustancias ácidas dentro de nosotros. El metabolismo normal de los nutrientes genera protones de hidrógeno que se relaciona con la acidez en forma de ácidos volátiles y fijos. Ok, aquí tenemos una pequeña reacción, ¿no? Como vemos de esta molécula, ya tenemos el dióxido de carbono, que es un compuesto ácido. Entonces, aquí también tenemos que esos son amortiguados por el bicarbonato del LEC, que son proteínas, y eliminados por el riñón. ¿Sí? Eso es importante. Sí. Durante el metabolismo de los alimentos, especialmente de las proteínas y las grasas, se van a producir varios subproductos, que son esas sustancias ácidas que les acabo de mencionar. El principal ácido producido es el ácido láctico, entonces no olvidar eso. El ácido principal que producimos nosotros es el ácido láctico. Este se genera durante el ejercicio intenso, ¿no? Cuando los músculos no reciben el suficiente oxígeno. Entonces, por ejemplo, hacer grandes cantidades de ejercicio, puede ser cardio, pesas, etcétera, el oxígeno no llega suficientemente a los tejidos o al cerebro, entonces se produce el ácido láctico. Listo. Ahora, ¿cómo se equilibra estas sustancias? Bueno, se equilibra por
básicamente intercambiando sustancias, ¿no? Elimina las bases, elimina los ácidos y también las recibe. Recibe tanto como elimina. Por ejemplo, las bases, ¿no? Las sustancias alcalinas se van a eliminar con agua, mientras que los ácidos se eliminan con sal. ¿Ok? Todo esto dentro de nuestro cuerpo, no es un sistema. Entonces, para el balance o equilibrio, la diferencia entre el ingreso y salida de los ácidos y las bases con respecto a un sistema definido, como con un intervalo de tiempo también definido, ¿no? Entonces, entran las bases, salen las bases con agua, y entran los ácidos y salen con sal. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver qué es un protón. Un protón, en todo este tema, bueno, lo definimos como que es un átomo de hidrógeno que perdió su electrón, ¿no? Al perder su electrón ya se vuelve positivo, por lo tanto tenemos un H+. No puede existir como tal en los fluidos, por lo que se combina con agua para formar este famoso ion hidronio, ¿no? H3O, que lo vimos en las reacciones anteriores, si se acuerdan. Bueno, ¿qué más? Los protones de hidrógeno van a estar unidos a otras moléculas como enzimas, hormonas, canales iónicos, transportadores y proteínas mediadores. Entonces, lo más importante a recordar es que se unen a enzimas, hormonas y canales iónicos. ¿Y esto por qué? Porque no pueden estar solos. El ion hidrógeno no puede estar solo en nuestro cuerpo, tiene que unirse a algo más para poder existir ahí, ¿no? Como tal, se combina con el agua. ¿Qué más podemos decir? El ion hidrógeno también se refiere a la concentración de iones hidrógeno que tenemos en la solución, en este caso de nuestro cuerpo. Y como sabemos, el pH, ¿ok? El pH es un logaritmo negativo que mide justamente la concentración de hidrógeno que hay en nuestro cuerpo. Ahora, en el cuerpo humano, en el medio biológico, como en células y fluidos corporales, la importancia de este protón va más allá de su concentración, ya que nos sirve para varios procesos, como la actividad celular, por ejemplo. Entonces, el pH resultante o la concentración de hidrógeno que hay en nuestro cuerpo em, es muy importante para la variación o el funcionamiento correcto de la actividad celular, ¿no? La actividad celular me hablo del metabolismo, de la respiración celular, todas esas cositas. Ahora, dentro de un sistema biológico tampoco va a existir concentraciones fijas de hidrógeno, siempre va a estar variando, ¿no? Por diferentes causas, la concentración de hidrógeno nunca va a ser constante en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es su rol fisiológico? Bueno, ¿de qué se encarga? A ver, antes de eso, estábamos acá. El ion hidrógeno va a actuar en medios no biológicos y medios biológicos. En los medios no biológicos importa la concentración de iones hidrógeno y el pH es, como les dije, es un logaritmo negativo que mide la concentración de hidrógeno. En el medio biológico sí importa la actividad del protón, ¿no? Porque esto va a alterar las funciones celulares. Entonces, importa bastante qué tanto hidrógeno hay en nuestro cuerpo. La concentración y actividad de este protón depende de la célula. Como les dije, este ion hidrógeno va a regular las funciones celulares. Entonces, la concentración y actividad del protón, como ya les dije, es variable, el pH es producto de la actividad celular y no existen valores fijos del pH. Esto es lo que acabo de decirles, ¿no? Ahora vamos a hablar del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene varios roles en nuestro cuerpo. Sabemos que está presente en la respiración, entre otros procesos. Entonces vamos a ver en cuáles exactamente. Bueno, el rol fisiológico del dióxido de carbono, aquí tenemos
resumen, es el producto de la actividad celular, como ya sabemos, es producto de la respiración. También activa la bomba de protones, activa el centro respiratorio, bueno, ingresa fácilmente a los tejidos y reacciona con el agua bicarbonato. Entonces, aparte de ello, también este regula el pH de nuestro cuerpo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, el CO2 es un componente que funciona también como amortiguador del bicarbonato y del ácido carbónico. Y al ser un amortiguador, ayuda a regular el pH de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces funciona como amortiguador. ¿Qué más? También participa obviamente en la respiración celular y en la respiración de nosotros mismos. Entonces, respiración también está presente para el transporte de oxígeno. Estos dos van de la mano, porque al expulsarse el CO2 recibimos oxígeno y este se transporta por todo nuestro cuerpo. Entonces, esas serían las funciones principales del CO2 dentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es el PCO2? Esta es la presión parcial del dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Entonces, es una medida de la cantidad de dióxido de carbono. Sabemos que el CO2 está presente en la sangre y representa la presión que ejercen las moléculas de CO2 disueltas en la sangre. Entonces, es la presión parcial del dióxido de carbono. Ahora, la cantidad de CO2 libre por unidad de volumen es directamente proporcional a la presión del dióxido de carbono del fluido y se representa mediante esta ecuación según la ley de Henry. ¿Okay? La ley de Henry es algo que van a ver más adelante en física, más a fondo. Y bueno, aquí tenemos una tabla que nos indica las variaciones de, del pH, ¿no? En este caso, si disminuye el bicarbonato y aumenta el CO2, se va a producir una, perdón, esto va acá. Aquí. Ya, si aumenta el CO2 y disminuye el bicarbonato, entonces se produce una acidosis respiratoria. A su vez, en este proceso de acidosis también disminuye el oxígeno. Y cuando hablamos de una acidosis metabólica, simplemente es cuando el bicarbonato disminuye también, pero el CO2, bueno, el CO2 también actúa aquí. Entonces tenemos acidosis metabólica y acidosis respiratoria, ¿no? Aquí entra, bueno, la diferencia entre estos dos es que aquí entra a tallar más el oxígeno. ¿Okay? Eso luego lo van a ver más a fondo. Hablemos un poco del bicarbonato. Este ion desempeña un papel crucial en la regulación de ácido-base. Sabemos que el bicarbonato actúa como buffer en nuestro cuerpo, ¿no? Como amortiguador. Entonces es bastante importante su presencia, ¿no? Aparte de ello, también regula el pH, también va a participar en diversos procesos de nuestro cuerpo. Bueno, ¿así está todo claro, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del pK. ¿Qué es el pK? El pK es el valor del pH en el cual el ácido se encuentra disociado en un 50%. Es decir, en casos donde el ácido se encuentra disociado en un 50%, ¿no? El valor del pH va a ser el pK, básicamente. Ya. El pK presenta el valor del pH en el que el sistema tampón puede alcanzar su máxima capacidad. Ok, aquí tenemos una tabla que se asemeja a bueno, a la línea del pH, ¿no? Que nos indica los valores más bajos y los valores más altos. En este caso mide sobre todo la fuerza de acidez, como en el caso anterior. Ahora, ¿qué es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Bueno, esta es
útil en sistemas biológicos, una operación matemática que relaciona el pH de una solución con las concentraciones de un ácido débil y su base conjugada. Y en un minuto voy a cargar mi tablet. Un segundo. Ok, vamos a continuar. La ecuación de Henderson es, bueno, se puede aplicar de varias maneras, básicamente, ya. Esta ecuación se relaciona con el sistema de bicarbonato o ácido carbónico. Para ese caso, el ácido débil es el ácido carbónico y su base conjugada es el ion bicarbonato. Entonces, lo que va a hacer esta ecuación es relacionarlos entre sí. ¿Ok? Es una herramienta que nos permite evaluar el equilibrio ácido-base en sistemas biológicos, básicamente. Entonces, eh, se representa de esta forma. Vamos a agarrar el CO2, lo combinamos con el agua y gracias a la anhidrasa carbónica que entra en juego para esta ecuación, ¿ok? La anhidrasa carbónica, vamos a ponerlo como base. ¿Ok? Este compuesto de anhidrasa carbónica lo que hace es convertir estos dos elementos, los convierte a H2CO3, ¿no? Que en este caso sería el ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico nace gracias a la anhidrasa carbónica, por así decirlo, ¿no? Por acción de la anhidrasa carbónica. Y este proceso, esto vuelve a reaccionar y se convierte en hidrógeno más HCO3. Entonces, todo este proceso es gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Ahora, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero es básicamente esto, ¿no? Nos dice que el pH es igual a la concentración, a la fuerza de acidez, más el logaritmo de la base conjugada entre la concentración del ácido débil, ¿ok? Entonces, esa va a ser la ecuación. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, tenemos la concentración del bicarbonato, para que lo entiendan un poco mejor. Antes vamos a copiar la ecuación de Henderson, ¿no? Bueno, la ecuación de Henderson nos dice que el pH es igual a la constante de acidez más el logaritmo de la base conjugada sobre, ¿no?, el ácido débil. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar valores. En este caso nos dan que la concentración de bicarbonato en la sangre es 24 milimolar. La concentración del ácido carbónico es 1.2 milimolar. Y la concentración de acidez del ácido carbónico, en este caso, es 6.1. Entonces simplemente reemplazamos. El pKa va a ser 6.1 más bueno, el logaritmo de la base conjugada. La base conjugada vendría siendo 24, ¿no? Esa es la concentración del bicarbonato. Entonces sería 24, logaritmo de 24 milimolar.
Y abajo va el ácido débil. El ácido débil para este caso es la concentración de ácido carbónico, que es 1.2. Listo. Entonces, a ver, me confundí. Esto era, a ver, esto era así, ya, ahora sí. Entonces, ya chicos, me confundí. Esto sería de esta forma. Simplemente cambiamos así. Ya, entonces, el pH, según la ecuación de Henderson, va a ser la concentración de acidez más el logaritmo de la base conjugada entre el ácido débil. Entonces, lo ponemos así, la concentración de acidez es 6.1 más el logaritmo de 24, que vendría siendo la base conjugada, sobre el ácido débil, que es, bueno, el ácido carbónico en la sangre, que es 1.2. De esta forma, tenemos que el estado de 6.1 más el logaritmo de 10 aproximadamente, o de 20, perdón, de 20. Y bueno, 6.1 más, si lo sacan con la calculadora, esto sale 1.3. Y finalmente, sumando esos dos, el pH sale que es 7.4. Listo, chicos, hasta ahí todo está claro. ¿O tienen alguna pregunta? Ya. Que si tuvieran alguna duda, me lo hacen saber. Ahora vamos a hablar un poco de la regulación del pH. Bueno, el pH tiene varios métodos de regularse. Tenemos los tampones, los buffer, y la regulación de nuestro propio cuerpo a través de la respiración y del sistema renal. Ok, entonces hay moléculas reguladoras, tampones o buffers, que se usan como instrumento de resistencia, ¿no? De cambio de pH. Ahora, el sistema del tampón básicamente son esos métodos de regulación del pH y va a haber un orden. En primer orden tenemos los buffers, en segundo tenemos la regulación respiratoria y en tercer lugar tenemos la regulación renal. El sistema bicarbonato representa el 75% de la capacidad buffer de la sangre. Eso es un dato. Y bueno, acá tenemos una imagen que más o menos ilustra esta regulación. Luego tenemos sistemas buffer que asumen roles dominantes en diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos el fluido extracelular, que funciona como buffer mayores y buffers menores, ¿no? En los buffers mayores tenemos el sistema buffer bicarbonato y en las líneas menores tenemos las proteínas intercelulares y el buffer fosfato. Bueno, aquí tenemos el resto, por ejemplo, de la orina, tenemos el amonio y el fosfato, fluido intracelular, tenemos las proteínas y fosfatos, y en la sangre también tiene sus buffers mayores y menores. Entonces, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de la anhidrasa carbónica. Bueno, como les había dicho en la ecuación de arriba, que se relacionaba con la de Henderson, em, esta anhidrasa carbónica lo que hace em, bueno, es una metaloenzima que cataliza la conversión reversible del CO2, es decir, el CO2 se va a convertir a este compuesto mediante la combinación de agua. Entonces, la acción de la anhidrasa carbónica hace que estos reaccionen de forma que nos den este compuesto, ¿no? Que sería la conversión del CO2. Y esto es reversible. Entonces, esta fecha significa que es reversible. Luego, este reacciona y, bueno, dan esos dos productos, ¿no? Pero básicamente es la reacción. Em, Cataliza la conversión reversible del dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué reversible? Porque, bueno, puede volver a ser lo de antes, básicamente. Ahora, esto va a participar en catálisis reversibles de hidratación del dióxido de carbono para formar justamente esos productos que están acá. En humanos se va a describir 5 familias y 4 subgrupos y 14 isoformas. Eso es importante que se lo memoricen, ¿sí? Eh, Luego tiene una amplia distribución celular, funcionalidad versátil. Actualmente se plantea que tiene algún rol en la génesis y el control del progreso de las enfermedades pulmonares.
Aquí tenemos una tabla de isoformas. En este caso tenemos 4 clasificaciones: citosólica, mitocondriales, secretadas por la saliva o la leche y asociadas a membranas. Bueno, aquí tenemos las isoformas de cada una de ellas. ¿Qué recordamos o qué tenemos que recordar de toda esta información? Que la anhidrasa carbónica presenta actividad de liasa, donde catalizan reacciones de eliminación hidrolítica no oxidante o la lisis de un sustrato. Tenemos más información donde nos dice que la anhidrasa carbónica de los diatomeas marinas contiene cadmio. Y el cadmio es un elemento bastante tóxico, pero es un dato que les puede venir en sus parciales. Ahora, la anhidrasa carbónica va a estar en el eritrocito, que es de los glóbulos rojos. Y en el eritrocito se encuentran de las formas o isoformas 1 y 2. La isoforma 1 es la más abundante, está presente en un 85% y en concentraciones sanguíneas de 10 milimolares. La isoforma 2 se encuentra obviamente en menor proporción, ¿no? Y aquí tienen sus valores, que también es bueno que se lo aprendan por si acaso. Ahora, las concentraciones fisiológicas de cloro van a inhibir la actividad de esta anhidrasa. ¿Ok? Y bueno, luego tenemos el rol amortiguador de las proteínas. Lo único que tenemos que recordar es que las proteínas sirven como amortiguadores dentro de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tienen una propiedad de ser anfóteros. ¿Alguien recuerda qué era o de qué se trata ser anfótero? ¿Qué es una sustancia anfótera? ¿Alguien recuerda, chicos? Lo mencionamos al principio. Bueno, un anfótero es aquel que funciona como ácido y como base. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Que las proteínas poseen grupos que en un medio alcalino ceden hidrogeniones, mientras que cuando se encuentran en un medio ácido van a captar hidrógeno. Es decir, cuando están en un medio alcalino van a ceder los hidrógenos y cuando están en un ácido van a captarlos. ¿Por qué? Por su propiedad anfótera de funcionar como ácidos y como bases, ¿no? Em, captan y dan, ¿no?, los protones. Ok, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.